Amados hermanos, Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y su Santo Espíritu. Un saludo muy cordial también a los amigos que están escuchando, que constantemente están escuchando esta prédica. Que Dios me los bendiga, me le dé mucha luz y mucha guía en este momento, en tiempos difíciles, pero son los tiempos más propicios para ver la gloria de Dios. Hoy tengo una palabra para compartir en esta tarde que tiene por título Pensar como piensa Dios. Necesitamos pensar como piensa Dios. Quiero comenzar diciendo que el Señor tiene pensamientos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. En Jeremías 29:11 dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay que empezar a entender que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Para ti que me estás escuchando, sus pensamientos no son de mal. Muchas veces, por no entender el pensamiento del Señor, intentamos pensar a nuestra manera e intentamos también razonar o entender el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios no es tanto para entenderlo, sino para creerlo y para obedecerlo. Esto es lo que va a traer resultado en la vida de cada uno de nosotros. Hay cosas que incluso no vamos a entender de Dios, la mente insondable de Dios. Hay cosas que son muy profundas, ocultas, que solamente Dios las sabe. Pero necesitamos tener la fe para creer el pensamiento de Dios. El Señor dice aquí que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Podríamos decir: Señor, pero ¿por qué están aconteciendo tantas situaciones en mi vida? Cosas que no entiendo, cosas que no quiero. Y el Señor, y que tu palabra dice que tú tienes pensamiento de bien. Entonces el Señor dice: yo tengo pensamiento de bien. Hoy necesitamos que en el nombre de Cristo Jesús y su Santo Espíritu pueda guiar nuestro pensamiento a pensar como Dios piensa. Dice el Señor: como Él tiene pensamiento de bien y no de mal, el Señor nos manda que nos acerquemos. Que nos acerquemos, pero no de cualquier manera, iglesia, hermanos, amigos. Dice en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia, un favor inmerecido. Pero el Señor nos dice en esta tarde: acércate, acércate al trono de la gracia. Acércate, pero confiadamente, no con duda, no con miedo. Este es el pensamiento de Dios. Quizás mi pensamiento sea: quizás yo he pecado mucho, o no lo merezco, o quién soy yo para acercarme a Dios. Tantos pensamientos que pueden estar rondando nuestra mente por causa de muchos maltratos y situaciones desde pequeños, o respuestas que no vimos a tiempo. Y muchas veces nos cargamos de nuestros propios pensamientos e intentamos acercarnos a Dios, pero con duda, con miedo. Y eso al Señor no vamos a... La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si el pensamiento de Dios, dice el Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia a través de su sangre, la sangre de su Hijo, por supuesto. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces yo también necesito acercarme, pero con confianza, con seguridad, con certeza, con fe. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Porque hay situaciones en las cuales nosotros no podemos de ninguna manera salir, estamos incluso hasta presos, pero el Señor dice que tiene misericordia, que nos va a socorrer, que Él va a socorrernos en el momento más oportuno, en el momento que quizás no lo esperamos, en el momento que quizás no lo entendamos, pero el Señor dice que Él nos va a socorrer, dice el Señor. Eso lo dice en Hebreos 4:16, porque el Señor dice que tiene pensamiento de bien. Yo quiero que entiendas hoy que el Señor tiene pensamiento de bien acerca de nosotros. Hay pensamientos, hermanos y amigos, que han rondado nuestras vidas y han hecho de que nuestra vida no sea conforme a Dios, no sea una vida de gozo, de alegría, sino más bien de tristeza y de amargura,
y podemos vivir así por años, doliéndonos, amargándonos, culpando. Así como dice la palabra en Hebreo 23:7, dice, porque cuál es, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando del hombre, que así como nosotros pensamos, así nosotros somos. La Biblia dice que lo que contamina al hombre no está afuera, sino está dentro. Y dentro de nosotros, nuestro corazón tiene pensamientos, pero nuestro pensamiento tiene que ser alinearnos al pensamiento de Dios, porque muchas veces nuestros pensamientos están cargados a las tristezas, a la amargura, al dolor, a la duda, al miedo. Y así vivimos también nuestra vida, una vida llena de miedo, porque dice el Señor, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Así como nosotros tenemos pensamientos en nuestro corazón, así también nuestras vidas se manifiestan. Si hay amargura, dolor, ira, enojo, maledicencia, duda, en nuestro corazón, esos pensamientos se van a manifestar en nuestras vidas. Por eso el Señor nos hace ese llamado de atención en Proverbio, ¿no? Por eso, hermano, yo le animo a que llevemos todo pensamiento cautivo, dice en 2 Corintios 10:5, dice, 5 y 6, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Necesitamos llevar todos esos pensamientos que se levanten contra de Cristo, esos pensamientos que dicen, no vas a poder, es imposible, el Señor no te quiere, estás perdiendo el tiempo. Tantos pensamientos que se levantan en contra de Cristo, ya el Señor no está contigo. Cuando el pensamiento de Dios es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Muchas veces decimos, no, el Señor no va a responder, ya esta situación es muy difícil. Cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hay pensamientos que se levantan contra el Señor, que nos hacen sentir solo, entristecido, cuando el Señor también dice que Él es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y que levanta nuestra cabeza. El Señor, necesitamos iglesia, el Señor dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos una renovación en lo que pensamos, pero lo que debemos pensar es lo que piensa Dios, no es lo que pensamos nosotros. También dice la palabra en Apocalipsis. Antes de Apocalipsis quiero decirle algo más. La palabra del Señor dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cristo, amados amigos, amados hermanos, Cristo venció toda potestad del diablo, pero el Señor siempre decía, escrito está. Él lo vencía con los pensamientos del Padre. Incluso él decía, las palabras que yo os he hablado, la habla el Padre que mora en mí. ¿Sabe? El Señor está venciendo siempre y venció al enemigo, pero fueron con la palabra del Señor, con la palabra del Padre. Nunca fueron sus propias palabras. Incluso yo, las obras que yo hablo, las obras que yo hago, las hace el Padre que mora en mí. Siempre dio a entender que era el pensamiento de Dios manifestado en su vida. Eso es lo que nos va a hacer vencer toda situación. Entonces yo animo a que empecemos a reemplazar nuestros pensamientos, llevarlo cautivo, todo pensamiento que se levanta contra Dios, que es contrario, lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo y reemplacemos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que Él es para el Espíritu. Hay luchas espirituales que no vamos a vencer si no reemplazamos con la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu, hermano? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces yo hoy animo que la palabra del Señor empiece a reemplazar nuestra propia palabra y nuestros pensamientos. Aleluya. Quiero también decir que en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, nos dice algo precioso, ¿no? Dice que en el séptimo sello, cabe decir que entre el sexto y el séptimo sello hay un silencio en el cielo.
Y aún en el séptimo cielo, en el séptimo sello, hay también un gran silencio como de media hora. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. 8:1, Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quiero decir que las oraciones de los santos son las conversaciones con Dios. Nuestras conversaciones necesitan ser añadidas de incienso. La Biblia dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Cómo debemos pedir? Muchas veces como conviene, no lo sabemos. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de dudas, están llenas de palabras personales, mezquinas, peticiones mezquinas quizá en algunos casos. Pero dice la palabra que el ángel le añadió incienso a las oraciones de los santos. Nuestras oraciones deben ser añadidas con incienso. Es algo tan importante, me percataba aquí en este momento, en el séptimo sello, es tan importante las oraciones nuestras que dice la palabra que hubo media hora en el cielo. ¿Sabe lo que es media hora en el cielo? Se hizo un gran silencio, solamente para saber, para recibir las oraciones de los santos y añadirle incienso. Oye, eso es algo maravilloso, algo glorioso, que se haya hecho silencio, que muchas veces el Padre en los cielos hace silencio para escucharte. Quizás muchas veces no entendamos esto y cuando estamos orando nos preocupamos, nos angustiamos. Señor, ¿por qué no responde? ¿Por qué siento un silencio? Si tenemos este pensamiento, Señor, cuando yo estoy orando, tú estás haciendo silencio porque estás preparando respuesta, así como el ángel preparó una respuesta. Dice que las oraciones le fueron añadidas incienso. Se estaba haciendo un trabajo en el reino de los cielos. Pero después de haberle añadido incienso a las oraciones de todos los santos, dice que hubo respuesta, que el ángel agarró las oraciones, la llenó del humo del incienso, se la llevó al Señor y después la envió con fuego del altar y la arrojó a la tierra. Qué maravilloso que mientras nosotros estamos orando, mientras nosotros estamos haciendo peticiones, muchas veces sentimos ese silencio. Señor, y en vez de quedarnos, Señor, ¿por qué no me has respondido? Señor, ¿por qué siento como un silencio, como que no hay respuesta? Hermano y amigo, en el cielo se está haciendo un trabajo. Fíjense que los ángeles mismos, los 7 ángeles, se quedaron en stand-by, todo se paró solamente para recibir las oraciones de los santos. Hay en el cielo un trabajo cuando tú estás lanzando las oraciones, cuando tú estás enviando oraciones, porque el Padre está escuchando, pero tus oraciones necesitan añadirle incienso, necesitas ser añadida Cristo. A través de Cristo viene la respuesta. Entonces, qué maravilloso este momento que dice la palabra que hubo un gran silencio, pues. Un gran silencio, pero ¿sabe? Ese silencio trajo una respuesta. Yo te animo a ti, amigo, hermano, que estás escuchando esta palabra. Ese silencio que tú muchas veces has percibido es porque hay un trabajo, porque también viene una respuesta que muchas veces nos va a estremecer nuestras vidas, porque dice que esa respuesta vino con voces, relámpagos y terremotos. Dios va a hablar, aleluya, Dios va a hablar. En este momento que escucha un silencio de Dios, cambiemos el pensamiento por el pensamiento de Dios. Señor,
No es que tú no me oigas, es todo lo contrario. Señor, tu palabra dice, tu pensamiento dice, es que hay un trabajo en el reino de los cielos. Se están añadiendo incienso y esas oraciones van a venir. Dice el Señor, van a venir con voces. Dios te va a hablar. Van a venir relámpagos, va a venir terremoto, va a venir respuestas a la tierra, iglesia. Vienen respuestas de parte del Señor. Solamente que el Señor dice que así como los labradores siembran y esperan que venga la lluvia temprana y tardía, así también nosotros debemos sembrar las oraciones delante de la presencia de Dios, sembrar la semilla de oración. Yo te animo que esperes el tiempo del Señor. Esperes, este es el tiempo de sembrar, quizás con lágrimas, con tristeza, pero dice el salmista que volvería con regocijo trayendo las gavillas. Vamos a traer gavillas, pero este es el momento de sembrar, este es el momento de esperar. Necesito mi pensamiento, no debe ser, Señor, tú no me respondes. No, mi pensamiento es, Señor, hay un trabajo en el reino de los cielos. En Apocalipsis me dice, Señor, que se le están añadiendo incienso a mis oraciones. En Apocalipsis dice que viene una respuesta de los cielos. Señor, yo debo esperar. Señor, debo cambiar mi pensamiento por el pensamiento de Dios. Esta es la palabra. No quedarnos como el pueblo se quedó en Malaquías 3, cuando el pueblo empezó a hablar contra el Señor, violencia, y el Señor le desagradó. Cuando ellos empezaron a decir, por demás es que estemos levantando las manos, afligidos, haciendo ayuno, haciendo oración, haciendo ruego, por demás, porque el impío no hace esto y pareciera que todo le da bien. Empezaron a hablar violentamente. Muchas veces uno dice que una palabra violenta es una palabra vulgar, grosera, pero una palabra violenta es cuando no le creemos al Señor, cuando ponemos al Señor por demás. Y el Señor le dijo a su pueblo, escribe un libro de memoria, escribe para lo que piensan en mí, para lo que piensan en mí. Hay un libro que se escribe de memoria para quienes, para los que están pensando, aleluya, para los que están pensando como Dios piensa. Dios va a actuar, dice la palabra, para el día en que yo actúe. Hay un día que Dios tiene preparado para responder tus oraciones, mis oraciones, pero no para todos, sino para los que piensan en mí, dice el Señor. No para los que piensan en sí mismos, no para los que son egoístas, no para los que tienen miedo, no para el que duda, que es arrastrado como una onda del mar de un lugar a otro, no, sino para los que piensan en el Señor, para los que piensan en su palabra, para los que piensan y dicen, sí, Señor, como David, en medio de la prueba, en medio del conflicto, él sabía que Dios era bueno, así como Job en medio del conflicto, así como el mismo Cristo en medio de la prueba, él citaba la Escritura, confiaba en que el Padre lo iba a justificar. Entonces yo le animo en el nombre de Cristo Jesús, y quiero terminar esta palabra con 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 20, para que veamos algo, ya finalizando, lo que son dos pensamientos contrarios. Aquí vemos que venía David venía de traer el arca para Jerusalén, venía de una gran victoria, y David venía danzando, medio desnudo, glorificando el nombre del Señor, alabando su nombre, y pasa algo. En el versículo 20, 6:20 dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mical vio a David descubriéndose como un cualquiera. Ella vio que estaba, para ella, su pensamiento era que él se estaba descubriendo delante de las criadas. Lo tomó en poco, menospreció lo que David estaba haciendo, menospreció y ni siquiera le llegó a preguntar tampoco, porque de tal pensamiento, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Su pensamiento era quizá una persona con mucha apariencia,
guardar las apariencias, guardar la compostura, guardarse del que dirán. Y eso no le agrada al Señor, iglesia. Eso no le agrada al Señor. Vean la respuesta de David en el versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aleluya. El pensamiento de él es que yo estoy danzando delante del Señor. Quizá él sabía esa palabra que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. David estaba claro de que Dios estaba con él y estaba danzando delante de Jehová, mientras Mical estaba viendo que estaba danzando, para su pensamiento era delante de las criadas, delante del pueblo, y estaba quedando como un cualquiera. Pero David terminó diciéndole en el 22: y aún me haré más vil que esta vez, aleluya, y seré bajo a tus ojos. Quiero decir, hacer un paréntesis aquí. Cuando le danzamos al Señor, cuando glorificamos, cuando le buscamos alabar su nombre, cuando buscamos servir al Señor, el enemigo se va a levantar. El enemigo va a intentar que detengamos la alabanza. El enemigo nos va a acusar, nos va a enjuiciar, se va a burlar en muchos casos, va a menospreciarnos, va a ponernos como poco. Pero nosotros, si lo hacemos delante del Señor, mira, dice la palabra que David dijo: me haré más vil aún más me haré más vil y seré más bajo a tus pies. Cuando nosotros glorificamos al Señor, ante el Señor somos honrados, pero ante el mundo y ante el enemigo seremos nosotros vistos como más bajos, como personas de poca, nos van a ver como poca cosa, Y dice David que él dijo: seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Qué precioso, amigo, hermano, que estás escuchando en esta oportunidad. El pensamiento que había en David, un pensamiento muy diferente en el que había en su esposa Mical. Esto pasa muchas veces. Necesitamos, amado hermano, que humillarnos, honrar a aquel que nos hizo, aquel que es digno de ser glorificado, que ser honrado, aquel que es digno, porque Él dice que tiene pensamiento de bien y no de mal. Y yo hoy también ruego al Señor para que mis pensamientos ya no sean los míos, sino sean el pensamiento del Señor, que yo pueda pensar como piensa Cristo, porque el Señor dice que así como Él dice: mis pensamientos son mucho más altos que vuestro pensamiento. Y incluso lo compara: así como más alto el cielo que la tierra, así son mucho más altos mis pensamientos que los vuestros. Entonces hoy yo animo a todo hermano que me esté escuchando a alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, a alinear nuestra manera de hablar a como Dios habla, para que podamos ver su manifestación, para que podamos ver su gloria y podamos testificar que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aleluya, que Dios me bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que me están escuchando. Vamos a alinearnos hoy al pensamiento de Dios y sabemos que, como dice el Señor, no va a pasar su palabra. El Señor dice que hará aquello por lo cual fue enviado su palabra. Su palabra va a ser algo precioso. Espera, si estás orando por algo, espera el tiempo del Señor. Espera que hay silencio en los cielos, pero por causa tuya hay silencio en los cielos. Pero va a venir respuesta, y respuesta gloriosa de parte del Señor. Espera que el ángel le añada incienso a tus oraciones. Amén. Que Dios me lo bendiga, me los guarde, que la paz de Cristo sea con todos vosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.